Hola, continuamos el estudio de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 4 y estamos viendo la adoración celestial. En esta visión, Juan ve una puerta abierta. Dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Ahora, interesante porque él oye una voz que le dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, aquí comienza una segunda visión. Juan ve la adoración a Dios. Vemos en el 1.10, se repite lo mismo que el 1.19, cuando dice, escribe estas cosas que has visto. Vimos en el 1.19. Y aquí está diciendo que él dice, ve lo que tiene que suceder. Es lo que le está diciendo, ve lo que va a suceder. Yo te mostraré lo que ha de pasar. En el versículo 2 al 11, él va a describir el trono. Es lo primero que ve, el trono de Dios. Y ustedes pueden ver, si podemos subrayar, hay muchas expresiones que aquí un trono, en el trono, en muchos versículos está la palabra resalta, la palabra trono, el trono de Dios. Entonces, lo primero que ve es el trono de Dios. Los cristianos que son perseguidos, ¿verdad? Deben de tener siempre presente algo, la soberanía de Dios. Yo creo que es lo que él está comunicando, la soberanía de Dios. Ahora, Juan no describe exactamente al que está sentado en el trono, sino que hace alusiones muy interesantes. He aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno que está sentado. Y habla del aspecto semejante a piedra de jaspe, de coralina. Había alrededor del trono un arco iris, semejante al aspecto de la esmeralda. Bueno, empieza a describir, pero con colores que sugieren gemas finas y de alguna manera están expresando la majestad de Dios. También habla de que alrededor del trono hay un arco iris que nos va a remitir a Génesis 9:13, ¿verdad? Allá al símbolo del pacto de Dios. Y bueno, aparte de ese trono que él está viendo, en el versículo 4 dice, y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en su cabeza. Hay tronos que rodean al trono. Y en ese 24, algunos ven que está simbolizado el 24 como un múltiplo de 12, el cual simboliza al pueblo de Dios. Y lo vemos allá en el 1.6, dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y ahora aquí está viendo los tronos. Entonces, como que los reyes y los sacerdotes son el pueblo de Dios, entonces ese 12 está simbolizando al pueblo de Dios. Y también vemos en el 3.21, dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, aquí es el pueblo de Dios que está sentado en el trono. Y estos ancianos, dice aquí los ancianos vestidos de blanco, están simbolizando la victoria que han tenido sobre las pruebas y la vida eterna que Dios les ha otorgado. Vemos también aquí una descripción de relámpagos, versículo 5, truenos, y en realidad todo esto enfatiza la majestad de Dios. Y eso de los truenos y relámpagos se repite al final de cada una de las series de 7 que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, en el 8.5, que dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó en la tierra y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. En el 11.19 también vemos que hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto. Y en el 16.18 también vemos esta expresión que hubo terremotos, temblor grande. Dice en esta ocasión que nunca había visto. Entonces, el Espíritu Santo está representado aquí es representado por 7 antorchas de fuego. Dice aquí en el 1.4, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces, es la presencia en cada una de las iglesias. Las lámparas de fuego, dice aquí, salían tronos y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. 7 lámparas de fuego. En el 4:6 al 11
vemos que en esta adoración, ¿verdad? Ya habló de los ancianos, de los 24 ancianos que están en los 24 tronos. Ahora vemos los 4 seres vivientes. Él identifica 4 seres vivientes. Aquí son idénticos a los que describe Ezequiel 1:10 y muchos argumentan que esto representa la creación material o la naturaleza. Dice el león, el becerro, uno como de hombre y un águila volando. Y dice aquí que tenían cada quien 6 alas y estaban llenos de ojos, pero no cesan de decir santo, santo, santo es Dios Todopoderoso. Aquí en este caso las 6 alas, que el 6 siempre representa el mal, aquí no tiene este significado de maldad, sino más bien tiene que ver con 3 pares de alas y nos lleva a Isaías 6:2, cuando Isaías tiene esa visión donde ve, ¿verdad?, un ángel, donde él ve un serafín, corrijo. Dice aquí, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Es la descripción que está dando Isaías en 6:2. Y aquí cuando habla de estos seres vivientes, de estos 4 seres vivientes que están descritos con 6 alas, puede referirse a 3 pares de 2 alas, pero más que nada simboliza la reverencia y la humildad y el servicio que ellos tienen, porque ellos adoran con esa repetición de santo, santo, santo. Y esta repetición es un grado superlativo de santidad, es decir, santísimo. En el versículo 10 volvemos a ver a los 24 ancianos. Dice, se postran del que está sentado en el trono. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Bueno, en el 9 dice que ellos dan gloria y honra y acción de gracias. Entonces ellos responden, ¿verdad? Los ancianos responden con amén a la adoración. Realmente lo que vemos aquí es un cuadro de adoración a Dios. Los ancianos y los 4 seres vivientes. Y aquí dice que se postran y ellos rinden o arrojan sus coronas, se quitan sus coronas y las arrojan ante Dios. Ese es el cuadro de la adoración. Ahora, en el capítulo 5 vemos del 1 al 14 la adoración al Redentor. Primero está viendo de que dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Él ve que tiene en la mano derecha un libro que está sellado. Y el hecho de que está sellado da a entender o indica que lo que está escrito allí es de suma importancia. Ahora, ¿qué dice el contenido de ese escrito, de ese libro? Pues no lo dice, pero en el versículo 2 dice, vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? ¿Quién es digno? Entonces, dícele aquí el hermano Garrett que tiene que ver, ¿quién puede abrir y conocer el destino y entender la historia? Y obviamente en el 4, Juan dice que está llorando porque no hay nadie digno de examinar, ni siquiera ver el libro. Pero uno de los ancianos lo consuela, ¿no? Juan está viviendo la desolación humana ante eso. Y lo consuela. En el versículo 5 le dice, no llores, no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Así de que aquí vemos que hay una buena nueva. Hay una buena nueva. El león de la tribu de Judá, de la raíz de David, es Jesucristo. Entonces le dice, deja de llorar. Y entonces él ha vencido. Y aquí comienza también el tema de victoria que va a correr por todo el Apocalipsis. Porque de hecho en el mensaje de las iglesias muy continuamente se dice, ¿verdad? El creyente al que venciere, y viene allí varias expresiones, al que venciere le va a dar de comer el árbol de la vida, al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, al que venciere le dará de comer del maná, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Bueno, hay vencedores y aquí está el principal, ¿verdad? El vencedor. Así de que el creyente que es fiel a Cristo, Cristo vence y el creyente también es un vencedor. Aunque después vamos a ver ciertas paradojas de esta victoria, pero allí está el vencedor. Y dice aquí en el versículo 6, miré
dice, y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahí está el cordero que está de pie y parecía haber sido sacrificado. Y parece que hay una hermosa aplicación. Cuando el creyente se siente tan indefenso, debe de recordar que está de la mano del león, del león. Pero también, cuando se siente fuerte, debe de recordar el ejemplo del cordero. Porque él habla allá que aquí el león de la tribu de Judá, de la raíz, ha vencido. Aquí vemos esa imagen del león y el cordero. La fortaleza y también la humildad de él. Ahora, en el versículo 8, dice que, bueno, él recibe él ve al cordero como inmolado, y luego dice, vino y tomó el libro de la mano derecha que estaba sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono, ¿verdad? En el versículo 1, dice que tiene un libro escrito. Y obviamente, ese cordero tomó el libro. Ahora, ese acto de tomar el libro de la mano derecha del que está sentado, y en el 8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Hay una agitación cuando el cordero toma el libro, todos le rinden adoración. Y dice aquí, las copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aún el pueblo de Dios participa de esta adoración por medio de la oración. Y compara el incienso, ¿verdad?, que sube como un olor grato a Dios. Y esta alabanza tiene una razón de ser. La alabanza descansa en la redención del Cordero. Dice aquí, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, y de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, Él es digno de recibir ese rollo y de abrir romper los sellos. Y Juan escribe, ¿verdad?, que el número, dice allá el 11, dice que vio allí, ¿verdad?, a los seres vivientes, a los ancianos, y un número de millones de millones, de millones de millones. ¿Cuánta gente, verdad?, describe allí que está alabando al Cordero? Y allí habla, dicen a gran voz en el versículo 12, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Así de que todo prorrumbe en una alabanza y en una gratitud, porque Él es el único que ha vencido y que puede Él dar una explicación, ¿no?, en nuestra historia. Ahora, del 13 al 14, vemos allí una sección que le llaman allá la coda. La coda viene de un término musical, pero aquí el asunto es que en estos 2 versículos lo que hace es combinar las verdades que ha dado en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Dice, y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Esta descripción de adoración pues es la que ha venido describiendo en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Los sellos. Esta sección abarca del capítulo 6, versículo 1, hasta la sección del 8, versículo 5. Vamos viendo por partes. Esta no es una nueva visión, sino es la continuación de la visión que vio en el 4.1. Dice, cuando le dice el ángel, sube acá y voy a mostrar las cosas que vas a ver. En el 5 veíamos que vio a un cordero, ¿verdad?, que había vencido y que podía tomar el libro que estaba en la derecha del que estaba sentado en el trono. Así de que en el 6.1 dice, cuando el cordero abrió uno de los sellos. Entonces vemos allí, en el 5.7 vimos que Jesús es el que
va a abrir el libro y desatar los 7 sellos. Ahora vemos el primer sello. El Cordero rompe el primer sello. Entonces dice aquí, y oía uno de los 4 seres vivientes y decir, como con voz de trueno, ven y mira. Dice, y miré, y he aquí un caballo blanco. Vemos aquí el sello, cuando se abre el sello, dice, ven y mira. Vemos que le grita a uno de los 4 seres vivientes, y lo que aparece es un caballo blanco como un símbolo de victoria. Dice que el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer, para seguir venciendo. Vamos a ver en este capítulo 6 los sellos. En el 6:1 vemos el primer sello y aparece un caballo blanco, símbolo de victoria, y este caballo, el que va montado en el caballo, dice que tiene un arco y trae una corona. Después vemos en el 6:3 se abre el segundo sello y vemos allí que aparece un caballo bermejo, un caballo rojo que simboliza la guerra, y lo que él porta es una gran espada. Vemos después en el 6:5 que se abre el tercer sello y oye que el tercer ser viviente dice, ven y mira, y lo que ve es un caballo negro. Y el caballo negro, ¿verdad?, apunta al hambre o a la escasez de alimentos. Y aquí habla, ¿no? Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y el que montaba este caballo, este tercer caballo, dice allí la palabra que trae una balanza en la mano. Y después en el versículo 7 vemos la aparición, se abre el cuarto sello y aparece un cuarto caballo, que es el caballo amarillo, que significa la muerte. Dice, tiene por nombre muerte, y el Hades lo seguía. Y bueno, estos son los primeros 4 sellos, los 4 jinetes, y obviamente estos son aspectos de una realidad que a todos afecta por igual. La guerra, por ejemplo, hablando de la guerra, pues afecta a la agricultura y causa hambre y multiplica la muerte, ¿verdad? Y parece ser que así estaban los cristianos en Asia, estaban sufriendo, estaban pidiendo o clamando la intervención de Dios. Ahora, en medio de todo esto, ¿verdad? Dice, el Apocalipsis habla de el que venciere, y sugiere que se da a entender que las iglesias conocen esa necesidad de perseverar en medio de la tribulación. Por eso habla de el vencedor. Ahora, estos detalles de esta visión de guerra, ¿verdad? Esta visión de guerra parece que tiene ese trasfondo de la situación política en el que está viviendo el imperio. Cuando habla allí en el 6:6, cuando habla allí del denario, 2 libras de trigo por 1 denario, el denario era un pago promedio por un jornalero. Y en tiempos normales, dicen los comentaristas, que la gente podía comprar hasta 12 o 15 veces más de las cantidades que Juan está apuntando aquí. Y entonces el cuadro que está planteando aquí Juan parece que es que un hombre que lo que compra nada más es para él mismo, no alcanza para nada para su familia, ni mucho menos para otras necesidades. Entonces aquí vemos 4 sellos. Y vemos en el versículo 9 un quinto sello. El quinto sello. Dice que el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Santo y verdadero, ¿no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. El quinto sello representa la persecución. Y aquí a los que está afectando básicamente solamente es a los creyentes. Dice aquí que él ve la vida allí de las almas o las vidas de aquellos que perdieron la vida por el testimonio de Jesús. Y esos mártires pues no entienden por qué Dios no interviene para vengar
su sangre de sus muertes. Entonces, aquí en el 11, ¿verdad? Dice, y les dieron vestiduras blancas. Y eso habla de un símbolo de victoria. Y han recibido ellos la vida eterna. Esas vestiduras blancas. Eso apunta también al 3:5, cuando dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces la vestidura blanca tiene ese simbolismo de victoria y de vida eterna. Ahora bien, ¿por qué por qué Dios no venga la sangre de estos que han muerto por la fe de Jesús? Aquí mismo lo está explicando. Es necesario que mueran más. Es necesario que mueran más. Entonces, no hay que apresurar los tiempos del Señor, ¿no? Todo tiene su tiempo. Ahora, versículo 12. En el 12 vemos el sexto sello. Dice, miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. Y aquí empieza a apuntar que este sello a lo que va a afectar, va a causar calamidades en la naturaleza. Del 12 al 14 dice, miré cuando abrió el sexto sello hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió como sangre, las estrellas del cielo cayeron, como la higuera deja caer los higos cuando la sacuden por un fuerte viento, el cielo se desvanece como un pergamino que se enrolla, y todo el monte y toda la isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todos los siervos, y todo libre, se esconden en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían, ¿verdad?, que los montes los cubrieran. Dice, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, de la ira del Cordero. Aquí él está mencionando, una gran intervención de Dios. Ahora, ¿verdad?, está llamando a cuenta a las naciones, porque en el versículo 15 habla de los reyes, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, los siervos, todo libre. 7 tipos de personas a las cuales se está mencionando. En general, está hablando a todos. Todos están sujetos a juicio, pero todos se quieren esconder, ¿verdad? Y aquí viene una pregunta interesante. Dice en el 7, en el 17, porque el gran día de la ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse de pie? ¿Quién podrá sostenerse de pie? Entonces, aquí pues se espera, ¿verdad?, que hay un no, que nadie se puede sostener de pie. Esa es la respuesta. Sin embargo, si nos adelantamos un poco, en el 7:9 viene una respuesta divina, sorprendente. ¿Quiénes sí se pueden sostener de pie? Vamos a verlo. 7:9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en las manos. Ellos sí se pueden sostener de pie, porque ellos están delante del Cordero. Vestidos de ropas blancas, han triunfado, dice, y con palmas. Y ya lo veremos un poquito más. Pero vemos algo ahí. La pregunta es, ¿quién puede sostenerse de pie? Eso es lo que están diciendo todos los incrédulos que se están escondiendo. Pero sí hay una importante revelación. Ahora, lo que sigue en el 7, el capítulo 7, del 1 al 17, que es todo el capítulo 7, en ese capítulo vemos un interludio, la seguridad de los siervos de Dios. Y hay un interludio en 2 partes. Tenemos el primero del 1 al 8, y del 9 al 17. Juan ve a Dios presentado por los ángeles y que están deteniendo el juicio. El juicio de Dios no toca a los siervos de Dios. Vemos aquí en el versículo 3. Dice aquí, comenzando en el 7, dice que vio a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detienen los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hay algo interesante. Aquí vemos un sello de Dios. Dios va a sellar en las frentes a sus siervos.
Y Juan escucha el número de los que son sellados. Versículo 4 dice, oí el número de los sellados. 144,000 sellados. Y dice que son de las tribus de Israel. Y va a mencionar las tribus, pero eso de los 144,000 es un número compuesto del 12 por 12. Son 144 que habla en realidad de la plenitud del pueblo de Dios. Y menciona las tribus de Israel. Pero también vemos algo interesante. Hay una exclusión. No se menciona la tribu de Dan. Y sin embargo, hay una doble mención, una doble porción al mencionar a la tribu de Manasés y la tribu de José. Está mencionando la doble porción de José. Y estas modificaciones nos hacen pensar que no se trata del pueblo de Israel literalmente hablando, sino del Israel de Dios, del cual Pablo nos ha hablado allá en Gálatas 6:16, el Israel de Dios donde pertenecen todos los creyentes. Ahora, en ese versículo 9, ¿verdad? Dice, en el 9, dice que miró y una gran multitud. Bueno, esos miles, porque son 144,000, esos miles realmente incluye que es un pueblo numeroso. Y aquí especifica, ¿verdad? Allá lo dice, en el 9, dice de toda lengua, de toda tribu, nación, de todo pueblo. Así de que no podemos pensar que son solamente 144,000 literalmente, así el número, sino realmente habla de una gran multitud. Pero ¿cómo está esa multitud? De pie. Ellos están de pie, dignos, ¿verdad?, para pararse y adorar a Dios, vestidos de túnicas blancas. Ellos están celebrando la victoria. Y esto es un cumplimiento de una profecía que se menciona ya en Zacarías 14, 16 al 19. Ahora, aquí está el sello que señala la protección, ¿verdad? Dice allá, veíamos en el 3, que sellaron en la frente a los siervos de nuestro Dios. Entonces, el sello es la protección de Dios para sus fieles ante todos los azotes que van a traer las trompetas y las copas, que ya veremos. En el 7:9 dice que miró, ¿verdad? Él ve lo que oyó en la primera visión, ¿verdad? Porque oyó, versículo 4 dice oí, y habla todo lo que escuchó. Pero en el 9 dice, después de esto miré. Entonces ahora ve lo que oyó en esa primera visión. Ve pues a esa multitud, una multitud en la tierra. Versículo 7, capítulo 7, 1 al 8, habla de una multitud. Y luego también en el 9 habla de una multitud en el cielo. En el cielo. Entonces, incluye a los creyentes que ya vencieron por la muerte. Entonces, en el 13 vemos algo interesante. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Ahora, Juan hace una pregunta a Juan, pero él prefiere aprender antes que especular. Entonces él mismo le dice, ¿no? Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Entonces, aquí el anciano está explicando, ¿verdad?, que ellos están saliendo de la gran tribulación. Ahora, esa gran tribulación está descrita en el sello, en el quinto sello, cuando hablaba allá del 9 al 11, que allí los que estaban, que él vio en el altar a todos los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, es decir, por una persecución, ¿verdad? Y ellos, ¿verdad?, clamaban, ¿hasta cuándo, Señor, tú nos vas a vengar nuestra sangre, ¿no? Y él dice, todavía faltan más que mueran, todavía faltan más que mueran. Así de que son allí los del quinto sello. Viene en el capítulo 8, séptimo sello. Capítulo 8, séptimo sello. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Podemos imaginar esto? Una media hora de silencio. Ahora, como que es un silencio cuando algo terrible está pasando, o como cuando escuchamos quizás una como explosión que viene como un silencio muy sepulcral. Pero aquí este último, una media hora de silencio, y en este contenido de este sello, este séptimo sello, va a dar resultado 7 trompetas. Ahora dice que el contenido de este sello es
7 trompetas. Versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Y otro ángel vino y se paró sobre el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió la presencia de Dios el humo del incienso de las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. El incienso son las oraciones de los santos y el pueblo de Dios, y cómo las oraciones afectan a la tierra, porque es una respuesta, ¿verdad?, de que Dios va a derramar juicio sobre el mundo. Así de que la oración, dice allá el hermano Garrett, es una de las maneras por las cuales los creyentes reinan.